Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, es un gusto como siempre saludarlos esta noche en un nuevo capítulo en Zona Franca. Vamos a hablar del gobierno Petro. Con apenas 6 meses en el poder, el presidente Petro enfrenta la primera crisis ministerial. 3 de sus ministros, Cultura, Patricia Ariza; de Deporte, María Isabel Urrutia, primera medallista olímpica del país; y el de Salud, Alejandro Gaviria, quien se volvió incómodo por sus críticas públicas y privadas a la reforma a la salud. Lo anunció el propio presidente Petro en la alocución presidencial, que dejó una fotografía en primera fila la ministra Carolina Corcho como una muestra de que en el pulso con Gaviria, quien ganó fue ella. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Pero no salió del todo bien librada la ministra Corcho por cuenta de su jefe, el presidente Petro, que tras su reunión con los jefes de los partidos de la U y Liberal abrió la puerta para que se modifiquen apartes de la reforma a la salud, las propuestas de los partidos que van a ser incluidas allí. Así es que se va a sacrificar Gaviria, se va sacrificado por cuenta de la reforma al sistema de salud, que muy seguramente será reformado, pero la cirugía no será tan profunda ni tan extensa como pretendía hasta ayer el gobierno del presidente Petro. Hemos acordado que los presidentes de los partidos traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados. En la democracia la diversidad es vital. Esta noche hablaremos de la crisis ministerial, de si se puede disentir o no en el gobierno Petro, si hay mensajes para los que se fueron, pero sobre todo para los ministros que se quedan en el gabinete. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista a propósito de la discusión. Las ministras de Deporte y Cultura, muy cercanas al presidente Petro, no estuvieron en la locución y se quejaron de que se les hubiera notificado 5 minutos antes de que el jefe de Estado hiciera el anuncio, prácticamente a través de los medios de comunicación, aunque desde la Casa de Nariño se desmintieron esas versiones. Lo cierto es que se fueron echados 3 ministros y ya tienen reemplazo. Aquí les contamos quiénes son los nuevos ocupantes de esas carteras. El presidente Gustavo Petro ayer en la locución presidencial anunció la salida de 3 de sus ministros del gabinete. Agradezco los servicios prestados por los ministros. Pasaron unas cuantas horas, no más de 24, para que el país conociera el reemplazo de Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Estas 2 últimas se enteraron de su salida del gabinete por la televisión colombiana, por medio de la locución presidencial. Lo que no me gustó es la manera como se hizo. Yo llevaba un mes pidiendo una cita con él. Me hubiera encantado que me lo dijera mirándome a los ojos. ¿Quiénes son sus reemplazos? La que sustituye a Alejandro Gaviria, quien por medio de su cuenta de Twitter manifestó renunciar por razones de salud, es Aurora Vergara, quien se venía desempeñando como viceministra de Educación Superior. Vergara viene de universidad pública y cuenta con un doctorado de la Universidad de Massachusetts. La reemplazante de la ex viceministra de Deportes y medallista olímpica, María Isabel Urrutia. De pronto ella pensó que nos dijo, pero no nos dijo. Es Astrid Rodríguez, licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica, con una maestría en Estudios Sociales de la Universidad Externado. De 2010 a 2019 trabajó en la formulación de una política pública sobre la formación en educación física y recreación en alianza con el Ministerio de Educación. Y el reemplazante de la exministra Patricia Ariza es Ignacio Zorro, quien fue profesor encargado de piano de las hijas del presidente Petro. Zorro tiene experiencia de 40 años en el sector. Hasta ayer era el viceministro de Cultura de Patricia Ariza. Estaba en el viceministerio de la Creatividad. Entre los varios cargos que desempeñó en su carrera profesional estuvo el de director del Conservatorio Antonio María de Cali y director de la licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Esta noche está con nosotros el doctor Miguel Samper Strauss, que es abogado y político colombiano. Ha hecho parte, él está muy cercano a la Alianza Verde. Doctor Miguel, muy buenas noches y bienvenido a este espacio como siempre.
María Camila, muy buenas noches, por supuesto a los televidentes y a los compañeros de panel que están esta noche con nosotros. Sus compañeros de panel son el representante, el senador del Centro Democrático, corrijo, Carlos Meisel, en ejercicio de oposición. Senador, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Hola María Camila, un placer estar aquí, representante, doctor Samper. Y, por supuesto, un saludo cordial a los televidentes. Gracias. Su otro contertulio es Alejandro Campos, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Representante, bienvenido a Zona Franca. Un placer tenerlo esta noche en esta discusión. María Camila, muchas gracias. Carlos, Samper, qué bueno estar con ustedes. Un saludo a todo el mundo. Esta noche vamos a hablar de una explosión controlada, que era como se hablaba en su momento hace apenas unos meses. El hoy exministro de Educación, Alejandro Gaviria, que un poquito como premonitorio hablaba de lo que parece ser está pasando en el gobierno del presidente Petro. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. ¿Qué tan premonitorio resultó el exministro Gaviria, representante Ocampo? No, para nada, el gobierno no se ha desbaratado. Los gobiernos hacen eso, un presidente lo eligen para cumplir un programa y el presidente Petro siempre ha sido coherente y lo ha sido coherente en su gobierno. Aquí está cumpliendo su programa. Alejandro Gaviria, tengo entendido, se va por razones de salud. Es un hombre importante, fue importante en el gobierno, creo que pudimos acercarnos a casos interesantes. El gobierno continúa, Petro va a seguir con el programa, nosotros seguimos con el gobierno y el programa del cambio, pero aquí no se ha desmoronado nada, o sea, no ha pasado nada. Es normal que en los gobiernos hayan cambios, por distintas razones, y creo que el presidente Petro pues tiene la facultad para hacerlo, y lo importante es con el programa. 2, lo premonitorio dice que no se ha hecho nada, no, este gobierno fue el gobierno que en 6 meses más hizo, las reformas que pudo meter, el tema tributario, los desarrollos en las ciudades, desarrollo en las regiones, creo que hemos avanzado en muchas cosas, el gobierno va bien y hay cambios, esperamos para mejorar, quedan personas que saben, que tienen buena formación. En el caso de Aurora me parece que es importante para el país que por primera vez una mujer afro con un doctorado, postdoctorado, tenga una visión y tenga otra representación de lo que es la educación en Colombia, me parece también positivo. Agradezco al ministro Gaviria todo su esfuerzo, lo que hizo. Yo en lo personal la fui muy bien con él, desarrollamos temas juntos como la Universidad del Distrito de Agua Blanca, por ejemplo, que es un tema importante para 800.000 personas de estrato 1 o 2, pero seguiremos adelante. ¿El ministro Gaviria no se está yendo por ser crítico a la reforma a la salud? No, yo entiendo que él puso que renunciaba por temas de salud. Creo que el gobierno de Petro lo que mostró fue una posibilidad del disenso, de gente de cómo en su gobierno podían varios ministros y una ministra, que nunca había pasado. En el gobierno anterior o en otros gobiernos el que pasara eso, ni siquiera se podía hacer eso. O sea, el país lo ha visto. O sea, ¿en qué presidente ha tenido al interior de su gobierno ministros que les permite criticar o hacer recomendaciones? Ninguno. Esa es la apertura democrática del gobierno Petro. Ministros que podían enviar cartas en contra de forma fundamental o haciendo otras propuestas o dando otros puntos de vista. En el gobierno pasado no sucedió. En el gobierno antepasado menos, en el de Uribe menos. Es decir, los últimos 3 presidentes que hemos tenido no han permitido eso. Solo pasa en un presidente que te permite una apertura democrática para opinar de esa manera. Senador Meisel. Bueno, lo primero que yo quiero decir aquí es que las explicaciones de Gaviria hay un alto componente jocoso dentro de su explicación. No podemos tomar gramaticalmente lo que él dice que renuncia por temas de salud. Lógicamente está metido un componente de la reforma a la salud, pero yo quisiera referirme al pueblo colombiano resaltando varias cosas. Primero, una falta de coherencia del mismo Gaviria en sus inicios, porque él sabía perfectamente el desastre que iba a ser este gobierno. Y no conforme con eso, lo ayuda a elegir, después le acepta un ministerio y él es víctima de la falta de escucha a voces diferentes que tiene el gobierno. Sí, escribe un documento de unos puntos con unos reparos a la reforma de salud y dura 4 días más en el ministerio. A mí que no me digan que eso es una actitud de escucha ni una actitud conciliadora, queridos ciudadanos. Por el contrario, aquí lo que vemos es un presidente que tiene dentro de su gabinete unas radicalidades más que otras, pero en lo que se le salga de su forma de ver las cosas y de opinar sobre algunos temas,
lo saca de taquito y es lo que nos preocupa con algunos otros sectores que vemos un poco más sensatos que otros dentro del mismo gobierno. Lo único que me llevaría yo con dolor como reproche al ministro Gaviria es que él sabía perfectamente que este desastre iba a pasar, sirvió para elegirlo porque entró en su campaña y después entró en su gabinete inútilmente porque la sensatez y la voluntad de escucha a Petro le demoraron 4 días, que fue lo que duró su documento rodando por el país. Doctor Samper, su lectura sobre lo que ocurre, si usted cree un poquito premonitorio esta declaración que fue hace meses, siendo candidato también a la presidencia el doctor Alejandro Gaviria. En campaña uno dice muchas cosas y lo cierto es que en ese momento en que se grabó ese programa para redes sociales por parte del entonces candidato a la presidencia Alejandro Gaviria, pues estaba en campaña, era candidato, en campaña se dicen muchas cosas, de los contendores especialmente. Yo no creo que sea para nada premonitorio, en eso concuerdo con el representante Ocampo, en el sentido de que este gobierno ha sido, contrario a lo que dice el senador, me dice, coherente, esta decisión de los últimos días ha sido una decisión de coherencia de punta y punta, ha sido coherente con lo que propuso en campaña. Solo hay que ver lo que están haciendo para implementar la reforma rural integral, tema que yo tuve a cargo, o lo que están haciendo en materia de cambio de enfoque en la política de drogas, o lo que están haciendo en materia de vivienda. Ha sido coherente con lo que propuso en campaña y por supuesto lo están haciendo. Esté uno o no esté de acuerdo, porque yo tengo algunos reparos personales y como profesional frente a la reforma de la salud, pero esté uno o no esté de acuerdo, han sido coherentes con su programa de gobierno. ¿Y por qué digo coherencia de punta y punta? Porque el talante democrático del presidente Petro sí permitió tener voces disonantes en algunos temas, como el tema central de su reforma a la salud, dentro del propio gabinete, como era al ministro de Educación opinando sobre la reforma de salud, ministro que había sido durante 6 años ministro del presidente Santos, y por eso es que denota una coherencia de parte del talante democrático del presidente, recibir esto para discutir y que los trapos sucios se laven en casa. La carta que se filtró hace apenas unos días y que le echaron la culpa al ministro Alejandro Gaviria le mete un poquito de suspicacia a la discusión, porque esto termina convertida tal vez en la razón de fondo, sino, digo, algunos lo están viendo de esa manera, del por qué él se va del gobierno Petro. Sin duda alguna esa es la razón. Yo también comparto que la manifestación fue algo jocoso, algo de doble sentido, razones de salud personal, pero también, por supuesto, por la reforma de salud. Y esa es la otra punta de la coherencia. Cuando Alejandro Gaviria trata de tramitar sus diferencias al interior y al seno del gabinete y no son tenidas en cuenta, pues simplemente él da un paso al costado. La coherencia de parte del presidente, coherencia de parte del ministro, exministro ahora, Alejandro Gaviria, con una particularidad, representante, que es muy importante, y es que yo sí he visto varios ministros que tramitan sus diferencias internamente, pero que al final utilizan esas diferencias renunciando para hacer política. Caso del exministro Pinzón en el gobierno Santos, pues en el momento en que renunció estaba de embajador ante Estados Unidos, y él tramitó sus diferencias discretamente, pero después las utilizó para hacer política. Caso del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, caso también de otros ministros que han salido para aspirar a la presidencia de la República. Aquí Alejandro Gaviria, y eso hay que resaltarlo, renuncia en un momento electoralmente frío, o por lo menos en que él no se puede lanzar a la alcaldía de Bogotá. Mire, la carta fue hace tiempo. La carta no fue hace 4 días. De hecho, algunos elementos de la carta se discutieron y algunos fueron acogidos en la reforma. Es una reforma que ha podido contar con que varios ministros van a hablar públicamente. Yo le digo, mire, en el gobierno de Uribe nadie podía hablar en contra de Uribe, no tuvo una voz diferente. Este gobierno de Petro tiene cosas diferentes. Uno, tiene personas que no son solamente de izquierda, tiene personas de tendencia liberal que han estado en otros gobiernos, y es una amplitud democrática que no hemos visto en el gobierno hace más de 20 años. Entonces, es lógico que se puedan haber, digamos, 2 voces diferentes, y creo que es lo que enriquece el debate. Creo que una nueva forma, o retomar antiguamente, es poder que hayan varios sectores en el poder político. Y eso representa al país. Es que estamos haciendo un cambio, estamos saliendo de lo que era, digamos, cómo se miraba el país desde el ombligo de un partido político, y era así o era así, el que no era guerrillero de escritorio, el que no tenía cabida, no, o hay cabidas para otras personas. Yo invito al representante, para que este programa no sea aburridor, no hablemos del gobierno de Uribe, que hoy usted hace parte de un partido de gobierno y yo de oposición, y al país lo que le está importando es la actualidad.
Usted tendrá sus opiniones sobre el gobierno de Uribe, yo tendré otras. Pero sí va a ser bastante aburridor. No, pero lo que no podemos olvidar es que lo que no podemos olvidar es que la oposición de hoy fue gobierno durante 16 años. No, esa es otra gran falsedad, porque nosotros, les recuerdo que durante el gobierno de Santos constituimos este partido para hacerle oposición. ¿Ustedes no eligieron a Santos en el primer periodo? Por supuesto que bueno. sí. Venga, discúlpeme, 8 de Uribe, 4 de Santos y 4 de Duque, que además le quiero decir, usted habla del tema de Petro. Yo recuerdo las declaraciones de María Fernanda Cabal diciéndolo, hablando más del presidente. Pero yo sí creo, y les hago una invitación, hablemos de la crisis del presidente Gustavo Petro, digo, porque es lo que nos convoca. Yo creo válido traer y recordar las experiencias de otros gobiernos, pero les ruego el favor, y para ello hablemos del presidente Petro. Quiero ponerle, como esto se trata de una gran receta, otro ingrediente en la receta, que es la publicación del ministro Ocampo, que hace en sus redes sociales, él diciendo, entre otras cosas, que la esposa, representante Ocampo, le dicta y que él escribe. Esta es la publicación del ministro Ocampo diciendo que se va por razones de salud, pero ahí deja la duda sembrada de si esas son las reales razones por las que sale del gobierno del presidente Petro. Esa es la fotografía, representante Ocampo. ¿Usted tiene alguna interpretación? Digo, luego de ver este ingrediente, le decía, esto es una gran mezcla de muchos ingredientes y el exministro Gaviria le da este toque final. No, mire, yo creo lo que vine diciendo al comienzo. Petro salió con un programa, va a hacer lo posible por hacer ese programa. Nosotros vamos a hacer lo posible por hacer cumplir ese programa de gobierno, ese plan de desarrollo. Y eso es lo que importa ahora, es decir, los gobiernos son esos. En otros momentos han renunciado a otras personas, a otros gabinetes y no ha pasado tanto. Es eso. Usted eligió, fue el presidente. ¿Cuál es la Colombia eligió el presidente tiene la potestad de nombrar. Y el presidente tiene todo el derecho de elegir con quién quiere gobernar. ¿Quién lo hace o no? Entonces la gente hoy dice el presidente Petro cumple o no cumple, hace o no hace. Y tiene el derecho y la facultad de poder contar, y los ministros de estar o no estar en el momento que sea. Entonces yo creo que apenas van 9 meses, llama la etapa más difícil del gobierno, que va a ser ahora sacar el plan de desarrollo, las demás reformas coyunturales y ahí para allá el país que podamos dejar. Pero eso es normal, yo veo que eso pasa en todos los gobiernos, no veo ninguna dificultad, si se fue, si renunció, igual el país tiene que seguir adelante y tenemos que cumplir los colombianos. 6 meses es mucho o poco, doctor Samper, para este tipo de situaciones, crisis, que como lo han bautizado incluso desde el mismo gobierno. Yo creo que es un tiempo relativo a cada gobierno toma su tiempo. Lo que sí no podemos pretender en esta crisis, o denominémosla como queramos, cuando se están tramitando las diferencias internamente es porque la ropa sucia se está lavando en casa. Si la ropa no lava, no pretendan que cambiemos la lavadora, es decir, no pretendan que cambiemos todo, entonces echemos para abajo la reforma a la salud, no. Los ministros, y eso lo tiene entendido uno desde que está el servicio público, cuando uno entra a esos cargos de selección política, uno llega con la carta de renuncia presentada al mismo tiempo que sale el decreto de nombramiento. Entonces uno tiene que entender que los ministros, viceministros, esos cargos políticos son fusibles, y en el momento en que el presidente así lo disponga, pues puede tener en sus manos la carta de renuncia de sus ministros que no están sirviendo o que no están conduciendo a los fines políticos y estratégicos del gobierno. En este caso, yo, especulando un poco, porque los únicos que nos pueden contar qué fue lo que pasó en esa conversación previa a la renuncia o aceptación de la renuncia de Alejandro Gaviria, o solicitud de la renuncia incluso, pues son el presidente y el exministro Gaviria. Ese copy del exministro Gaviria le dice algo. Asumiendo algunas especulando un poco, conociendo, como conozco, creo que bien al exministro Gaviria y el talante también democrático del presidente Petro, esto fue de común acuerdo. Esto no fue una votada, esto no fue una renuncia, esto no fue una votada del puesto, no fue una votada del ministro, esto fue de común acuerdo ante la imposibilidad de seguir tramitando internamente las diferencias. ¿Se puede disentir en el gobierno del presidente Petro? Por supuesto que sí. Si no se pudiera disentir, hoy estarían por fuera los otros firmantes de la carta que motivó precisamente hoy la salida del exministro Gaviria. Hoy estarían por fuera entonces José Antonio Ocampo, Cecilia López, el director de Planeación Nacional Jorge Iván. Es decir, ellos también disintieron con Alejandro. Lo que pasa es que era un tema de la columna vertebral ideológica de Alejandro Gaviria, y por eso es que yo digo e insisto que es muy coherente de su parte dar un paso al costado. Senador Meisel. Mire, yo al que tildo de incoherente es a Gaviria. Petro tiene, como le digo, 3 gobiernos dentro de su mismo gobierno que se viven contradiciendo
un día sí, es un gobierno de el coalición, otro también. si se refiere a la representación de los partidos. De acuerdo. Ahora bien, en este país no puede hacer carrera, y ya lo escucho en varios sectores de los partidos de gobierno, que es que porque la ciudadanía votó por el programa de gobierno, el presidente Petro tiene aquí licencia para hacer lo que él quiera con el país. Porque a medida que va presentando las propuestas, la ciudadanía tiene derecho a generar una opinión. El Congreso tiene derecho a generar también unos contenidos. Entonces, si no, cerremos el Congreso. Porque con ese cuento que es el primer gobierno de base popular, no puede él hacer lo que él quiere. Y le explico por qué. Porque en este país el 80% de sus ciudadanos son estratos 1, 2 y 3. Desafortunadamente quisiéramos que fuera al revés. Por lo tanto, todos los gobiernos en este país se han elegido con una base popular. ¿Quién eligió a Duque? ¿Quién eligió a Santos? ¿Quién eligió a Uribe? ¿Quién eligió a Pastrana? ¿Quién eligió a Samper? Una base popular, con un agravante. Este gobierno, querido representante, si nos vamos porcentualmente a la población, es el gobierno que ganó con un margen de diferencia más pequeñito. Por lo tanto, aquí que no vengan con el cuento que es que porque fue un gobierno que ganó las elecciones, y aquí no se le puede hacer ninguna observación a cualquier cosa que no le convenga al país. Porque no van a encontrar y van a seguir desilusionando a la gente como lo están haciendo. Además, a pasos agigantados, déjeme decirle. Déjeme decirle. Ocampo. Bueno, yo escucho, hay veces a varios compañeros del Centro Democrático, como el senador Meisel, y yo digo, es más razonable el expresidente Uribe que sus muchachos. Digamos, yo creo que deben haber varias cosas aquí que hay que tener claro. Uno, Petro nunca le ha dicho a nadie que no opine en el Congreso. Creo que por el contrario, estamos entre el momento más democrático que ha tenido el país en muchos años. Yo creo que solo tiene tranquilidad el Congreso, los medios, el gabinete es poder opinar libremente de la política. Creo que una cosa que se ganó en las elecciones... La tranquilidad del Congreso es porque está gobernando con los mismos que tantos criticó. Mire, esa es la tranquilidad que tiene el Congreso hoy. Es que antes no se podía. Con los tantos... No, Petro se cansó hablando mal de la clase política y lo primero que hizo fue rodearse de ella. Mire, acá entonces país, uno hay veces de razonabilidad. No, uno no se entiende. Primero, que porque Petro no hace unidad nacional. Trata un gobierno nacional. Después que porque a sectores por fuera, incluye sectores que puedan pensar diferente. Oiga, hasta el presidente Uribe lo ha recibido para tramitar las diferencias. Entonces, ¿yo qué creo que está pasando hoy, senador? ¿Sabe qué creo que está pasando? La propuesta... ¿Pero sabe qué creo que está pasando? Creo que estamos viendo que nos hace extraño ver en el país a ustedes un gobierno que sea carácter democrático, que sea respetuoso, que permita que se hable, que permita que se pueda criticar. Pero representante, hay algo cierto, y es que este gobierno terminó aliado con los que criticaban, y hay una molestia profunda en la base profunda del pacto histórico con Roy Barreras y con Armando Benedetti, porque no representan lo que representa el presidente Gustavo Petro. Como nos pusimos bravos nosotros también cuando el gobierno Duque hizo lo mismo. No, estamos de acuerdo. Lo mismo. Mira, estamos de acuerdo. Nosotros hoy, digamos, el pacto histórico tiene, no todos somos de izquierda. O sea, yo soy de izquierda. Roy viene de otra procedencia, Benedetti. Y lo que le presentamos al país fue unas distintas formas de opinión. El país es de todos. Ahora, mira, acá necesitamos que los empresarios ayuden, que los liberales ayuden, que los conservadores ayuden, que los de izquierda ayuden. Necesitamos unidad de país que nunca hemos tenido. Los problemas son muy grandes en Colombia para seguir peleando. Esa supuesta disponibilidad de escucha del gobierno, cuando vino la tributaria, nosotros nos reunimos con el doctor Ocampo 1000 veces y llegamos a consensos que después cambiaban, porque sí llegamos a consensos. Porque aquí, créame, representante, mi talante, mi personalidad, la forma como me trato yo con todos sus compañeros incluso, es de armonía, de cordialidad, pero sí llegamos a consensos y nos cambiaban eso. ¿Y qué voluntad de escucha puede tener un presidente ahora que le dice al Partido Conservador, al Partido Liberal, al Partido de la U, que le traigan propuestas de consensos cuando no acepta ni siquiera las propuestas diferentes dentro de su mismo gobierno? ¿Cuál es Porque usted me acaba de decir, usted abre esta entrevista diciendo que el ministro o el exministro Gaviria hizo su renuncia por problemas de salud. Pero oiga, voy a desmentir al senador con una cosa, María Camila, solo con una cosa. El presidente Petro escucha tanto que uno
hizo un acuerdo diferente sobre el tema de la CPE, se pronunció diferente. Varios puntos de la carta los acogió. Tercero, se reunió con los partidos, digo, presenten propuestas. No, discúlpeme, eso no pasaba. Esta renuncia, doctor Samper, se produce minutos después, el anuncio del presidente Petro de reunirse con los presidentes, los directores de los partidos, Dilian Francisca Toro, el señor Gaviria. ¿Qué tanto pudo pesar, en ese ajedrez político, la petición, burocracia, mermelada, como la quieran llamar, de los partidos que en eso andan? Yo entiendo que a los pocos minutos se generaron esas suspicacias, ¿cierto? Que aquí lo que le habían pedido los presidentes de los partidos tradicionales, el expresidente Gaviria, Dilian Francisca Toro, era que cambiara a sus ministros, incluyendo a Marisol Urrutia, que muchos se la adjudican a la U, al partido de la U. Bueno, a una pelea con Dilian Francisca Toro. Claro, pero fíjese que esas suspicacias yo creo que se apaciguaron en el momento en que a los que ascendió, o las que ascendió mejor, porque son dos mujeres y un hombre, fueron los viceministros, que ya estaban ahí, que no oxigenaron políticamente para nada. De hecho, esa es una práctica muy poco usual, que los presidentes asciendan de viceministros a ministros. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es práctica poco usual? Porque los sectores políticos ya están representados en el viceministerio, senador, eso lo sabemos bien. Creo que era el presidente López el que decía que uno llega a la presidencia con los amigos, apoyado por los amigos, pero tiene que gobernar con los enemigos. ¿Eso a qué se debe? A que en este país que está tan polarizado, sí se necesita darle participación y representación política a personas que puede que no estuvieran desde el principio de la campaña con el presidente, pero para garantizar gobernabilidad se necesita. En este momento estamos conformando, terminando de conformar el Frente Amplio. ¿Qué es el Frente Amplio? Pacto histórico, los partidos que lo componen, y partidos que no hacen parte del pacto histórico, o movimientos como los liberales que estuvimos con Petro, partidos o movimientos que no hacemos parte del pacto histórico, pero que creemos en ese modelo y cambio de modelo de desarrollo que está propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, o por lo menos en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. No todos comulgamos con todas las ideologías y con todo lo que está planteado, pero sí con los puntos gruesos, especialmente sobre la paz, reforma rural integral, cambio en la política de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, sí se puede llegar a unos consensos sobre la base de que somos distintos. Y sobre esa base es que se construyen las democracias y los estados actualmente. Así es que se construyen también las coaliciones políticas. Ayer el presidente Petro, representante Ocampo, estaba cerrado a la banda a que los partidos pudieran presentar las propuestas. De hecho, en el Congreso o al Congreso estaban llegando contrarreformas a la reforma de la salud. Quiero plantearle una tesis que he escuchado mucho, incluso en sus sectores, en el Congreso de la República, de que esta reunión, el producto o parte del producto de esta reunión del presidente con los presidentes directores de estos partidos es: sí, les aceptamos a los partidos las objeciones a la reforma de la salud, pero se va Alejandro Gaviria. No. Digamos, se aceptan las propuestas de otros partidos porque es un régimen democrático. ¿Cómo no aceptarla? Y somos los representantes o congresistas de diferentes partidos que hacemos las propuestas. Nunca había pasado esto, que existieran varias reformas y contrarreforma una reforma. Y es una discusión nacional que necesitamos dar. Necesitamos poner de acuerdo la mayoría de los colombianos. A Colombia se le hace falta unidad de país y que uno que entre varios sectores políticos, empresariales, cooperativos, médicos, de profesionales, saquemos esta reforma adelante. Acá el problema necesitamos la mejor reforma para el país. Acá esto no es una victoria política a favor o en contra, porque la gente no va al médico a ver si hay una victoria política. La gente va buscando no morirse, que le curen la enfermedad, estar cada día mejor. Mira. Y eso es lo que tenemos que construir y eso estamos haciéndolo. Es tan evidente el carácter democrático y de escucha de este gobierno que al final, ¿cuál es la propuesta de salud que hoy está sobre la mesa? La del ala radical del gobierno. ¿Cuál es la propuesta dentro de todos los anuncios de hidrocarburos? Todo el país le ha dicho, mire, esto no está bien por esto, por el dólar, por la inflación. Al final, ¿con qué se quedó la ministra? Con el ala radical del gobierno. ¿Cuál es la reforma laboral que radicaron? La del ala radical del gobierno. En la tributaria, pese a un maquillaje cosmético que le hicieron, dejaron la reforma tributaria. Disculpe, el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo pide facultades extraordinarias para
meterse hasta con el Código Penal colombiano. En el artículo, usted sabe de Pero venga, senador, me dice una pregunta. El artículo 160 del Plan Nacional de Desarrollo. Pero quiero interrumpirlo con una cosa. No, interrumpirlo, o sea, nosotros, disculpen, nosotros ganamos las elecciones con una propuesta en la calle y con la gente. Y tenemos que hacer la reforma que ustedes querían. La reforma para que los ricos siguieran pagando menos y los pobres pagaron más. No, es que no, discúlpeme, es que ustedes creen... Mire, por eso es que con el cuento de que ganaron las elecciones, sí, ganamos las elecciones, no pueden desbarajutar y vamos a cumplirle al pueblo colombiano. Minoritariamente. Disculpen, ustedes están en un país desbaratado. Venga, en el 70% de los departamentos estamos del narcotráfico. Les agradezco. Perdón un segundo. Bueno, y ahora una deuda enorme. Oiga, se mamaron la plata del fondo petróleo. Por respeto, perdón, senador, por respeto a los televidentes, les voy a rogar el favor de a uno para poderlos escuchar, porque de esta manera es imposible. El señor fue el que me interrumpió porque yo estaba en mi intervención y yo no he interrumpido a nadie aquí. Representante Ocampo, ya para irnos a comerciales, lo estaba preguntando el senador Meisel sobre ese artículo, que sí es cierto, le da facultades especiales al presidente Gustavo Petro. Vamos a discutirlo en el Congreso, es el que aprueba el plan de desarrollo del Congreso. Vamos a una discusión nacional, tranquilos. Vamos a discutir en el Congreso qué hacemos con ese artículo. El gobierno radica y el Congreso discute. Lo que pasa es que como el senador Meisel está... La salud es tan incluyente para que en la misma reforma pide 50 facultades. Senador Meisel, lo que pasa es que el senador Meisel está acostumbrado al estilo Uribe. No, yo no estoy acostumbrado. El Congreso no podía tumbar nada. No, senador, tranquilo. Yo cuando Uribe estaba en el colegio. Van a poder discutir. Así que yo no estoy acostumbrado a eso. Van a poder discutir. Cuando gobernó Uribe, yo estaba en el colegio. Mire, así que yo no estoy acostumbrado a eso. El presidente Petro va a permitir, sin orden como lo hicieron otros gobiernos, pidiendo que facultades se discuta. Tranquilo, vamos a discutir. Pero no se me desvíen de la discusión. Porque tienen una aplanadora ya a puntas de burocracia con los mismos clientelistas de siempre que le van a pasar todo. Ustedes terminaron en otra discusión, ustedes terminaron en otra discusión. Antes de irme a comerciales, representantes, quiero preguntarle, porque sabemos las razones por las que se va el exministro Alejandro Gaviria, pero aquí hay en la mitad dos grandes mujeres, entre ellas Patricia Ariza, que hoy hizo grandes revelaciones, la adoro. Y la exministra María Isabel Urrutia. ¿Usted tiene alguna idea de por qué el presidente Petro termina echándolas? Ellas dicen ni declaradas insubsistentes, ni nadie les dice. Ellas dos personalmente dicen, nos enteramos por los medios de comunicación. Hombre, yo lamento la salida, la verdad. Patricia Ariza es una dama, yo la aprecio, la quiero, la amamos. María Isabel es amiga mía, la primera gloria deportiva colombiana y ganó una medalla de oro, una cosa muy meritoria. Pero nosotros necesitamos avanzar en un programa y como les dije, el presidente Petro pues mira cómo arma su equipo, en qué momento cree que necesita otros refuerzos, hacer otros cambios, encargar a otras personas, porque al final al que evaluamos es a él. Lo que los medios van a decir es el presidente Petro cumplió o no cumplió, y a la gente eligió al presidente Petro. Entonces yo lamento mucho la salida de dos mujeres enormes, buenas profesionales. Tendremos que escuchar más adelante qué sucedió, pero hoy lo importante es que encargaron personas capaces, personas que pueden hacer la tarea y necesitamos cumplir al pueblo colombiano. El presidente Petro da una muestra de algo, ¿no? Su compromiso es con el pueblo colombiano y su principal objetivo es cumplir lo que prometió en campaña y sacar adelante sus propuestas hasta por encima de sus amigos. Y eso habla mucho del talante de lo que quiere hacer por Colombia. Están muy dolidas, yo también lo lamento mucho por ambas, no las conozco, pero Patricia Ariza ha dejado al descubierto lo que podría ser otro capítulo donde la muy influyente primera dama Verónica Alcocer estaba metida, entre otras cosas, por una visita que se hizo a Venezuela intentando copiar el modelo de cultura de ese país que no le gustó mucho a la ministra y que fue el motivo de la controversia y termina ganándole, por supuesto, ya ven ustedes, el pulso, doña Verónica Alcocer. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la crisis ministerial. A propósito de eso, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, ojo porque según ella misma dice que seguía siendo ministra hasta mediodía porque no había sido notificada, salía del cargo precisamente por hacer el cambio en su cartera, entre otras cosas denunciando que se negó a repartir mermelada. De pronto ella pensó que nos dijo, pero no nos dijo. Ella me llamó a mí como a las 6:45 y me dijo que el presidente había tomado la decisión de que no seguía en el gabinete. Yo le pregunté por qué. Me dijo, no, esa fue la decisión que tomó el presidente.
Esto no huele nada bien, doctor Samper. Entre otras cosas, metida otra vez la primera dama, Verónica Alcocer, lo dijo a la misma exministra Patricia Ariza, que se fue a un viaje la primera dama con Ignacio Zorro, que es el ministro designado de Venezuela, sin consultarle, es decir, se la bypasearon. Lo que se dice frente a estos dos casos es que frente al caso de Patricia Ariza, que yo comparto las generosas palabras del representante Ocampo, una mujer que ha dedicado toda su vida a la cultura, además desde una óptica muy cercana a la visión que tiene el presidente Petro, una óptica de izquierda, una óptica progresista, sobre la importancia de la cultura, que es el verdadero ministerio que sirve para consolidar la paz la paz se consolida materialmente en el Ministerio de Agricultura, pero aquí se consolida espiritualmente, en el Ministerio de Cultura. Y lo que se dice es que ella tenía una visión sobre lo de que debían ser el programa de orquestas infantiles, que debían estar en todos los municipios, cosa que ya desarrolla Batuta muy a imagen y semejanza de lo que está pasando con el programa de orquestas comunitarias en Venezuela, y que sacó a compositores, a directores de orquesta tan famosos y reconocidos mundialmente como es Dudamel. Entonces, había una diferencia ahí con la comunidad cultural. Esa fue una diferencia de fondo que se le entregó en una carta, e incluso firmada por varios representantes de la comunidad cultural al presidente Petro en su momento, sobre las diferencias con la ministra. Frente a la ministra del Deporte, entiendo que había ahí algunas denuncias que se están tramitando, y de pronto el presidente Petro cortó por lo sano. Lo cierto es, María Camila, que aquí el único que sabe qué fue lo que pasó es el presidente Gustavo Petro, y yo sí creo que sería muy sano que él saliera a terminar y cortar de una vez por todas con estas suspicacias, decir, mire, lo que ocurrió acá fue esto, quería oxigenar, quería darle un nuevos aires, quería que respondieran desde su casa estas denuncias, o lo que fuera. ¿Es normal estar 7 meses en un cargo, digo, como ministro, y no hablarse con su jefe, con el presidente Petro? Lo que muchos de ellos manifestaron es que los canales de comunicación estaban siempre permanentemente abiertos a través de los canales regulares, que es a través de Palacio Nariño, a través de la jefe de gabinete. Esos canales de comunicación, entiendo que con un presidente pues no es fácil que estén hablando constantemente 18 ministros. Imagínense, María Camila, uno tendría que reservar casi que 3 días a la semana solo para charlar con los 18 ministros y ministras. Y de poquitico. Y de a 30 segundos, sí. Entonces, yo sí entiendo que haya canales regulares para esa conversación, y también es muy sano que el presidente le aclare al país qué fue lo que ocurrió en estos dos casos, para evitar suspicacias como las que se han generado en las últimas 24 horas. La ministra Ariza, el senador Meisel, dice 7 meses sin hablar en una sola oportunidad. ¿Usted cree que eso es normal con el presidente Petro? Hombre, ni con Petro ni con ningún presidente. Creo que un ministro, ¿cómo se va a demorar 7 meses sin hablar con su jefe? Ahí hay una desarticulación que, si no la quieren ver las bancadas de gobierno, o no la quieren decir, porque yo creo que es imposible que no la vean, si no la quieren decir por cubrir al presidente, pues uno entiende pero no comparte. Pero decir que es normal que un ministro dure 7 meses sin hablar con su jefe, a mí que no me digan que eso es armonía o por lo menos articulación. Representante Ocampo. No, yo estuve alrededor de 3 reuniones donde estuvieron varios miembros del gabinete, entre esos Patricia, y hablaba con el presidente. Por rato se hacían allá. ¿Está diciendo mentiras la ministra? Yo no diría eso, pero yo puedo decir que yo estuve, y que varios congresistas estuvieron, y que estuvimos donde estaban miembros del gabinete y pudieron hablar. Ahora, cuando uno escucha el tema del hablar, no sabe, digamos, qué era más que se refería. Pues le decía Samper, ahora es difícil que un presidente pueda dedicarse a sus ministros. Los ministros son ejecutores y son, digamos, tienen una figura muy elevada que tienen que desarrollar lo que tienen que desarrollar. Pero, digamos, más allá de eso, es que el presidente es libre de decir en qué momento deja de, digamos, de contar con alguien. O sea, es para eso. Usted, como presidente, tiene que decir en qué momento sí o no, y punto. Es decir, la gente tiene simplemente que, el que es funcionario público, cuando yo he escuchado el cuento, ¿no? Usted anocheció y terminó el día porque no llegó su carta. Para otra día te paga a las 8 de la mañana. Esa es la vida del funcionario público de libre momento y remoción. Secretarios de despacho, asesores, ministros, viceministros. Por cualquier consideración el presidente puede considerar, usted no está con lo que yo pienso, pues no me sirve. Pero las formas también son importantes. Sí, pero no solo las formas, sí. Las razones, María Camila. No, las razones yo no tengo ni idea lo de cultura o lo de deporte, pero la opinión pública sí está expectante y muy dolida con que alguien que le diga unos aspectos a modificar de una reforma
tan sensible como la de la salud, hoy esté de patitas Estoy en la calle. Estoy de acuerdo con usted en eso, pero, es que esa también carta fue en las vieja. formas, digo, son dos mujeres no, pero venga, la carta que fue, han la acompañado carta, al presidente Petro y mínimo carta, merecían por respeto, por respeto a su trayectoria. Ambas, una llamada o un mensaje del presidente Petro, digo, quien las invitó a ser parte del gabinete fue el presidente Petro. Sí, uno a veces no sabe cómo terminan las relaciones laborales. A muchas veces uno le pide más al presidente que a muchos jefes. Muchos jefes no hablan con sus despedidos y le mandan una carta y dicen hasta luego. La carta del ácido. Ojalá todos los empleados del país les llegara. ¿La carta del ácido? Ha sido un placer. Ojalá ojalá todos los empleados del país lo llamara el jefe y le dijera, mire, a usted le llega una carta. Es normal una desvinculación. Y hay veces las cosas terminan tensas en los gobiernos. Hay presidentes o alcaldes que no tienen hablándose con gente de su gabinete. Normal. Usted es del Valle del Cauca, yo soy del Valle del Cauca. ¿Qué tanto hay de cierto en que Dilian Francisca, en que la salida de la ministra Urrutia tiene que ver con una pelea vieja que hay entre ella, María Isabel Urrutia, y la muy poderosa, la doctora Dilian Francisca Toro? Yo esperaría que no. Uno, porque digamos, creo que ya el partido de la U está representado en el gobierno. Dos, nosotros no veríamos hoy con buenos ojos que la U estuviera tras del tema de deporte. Según indagaciones además que hicimos con distintos parlamentarios, no es cierto. Digamos, el tema de la ministra Urrutia tiene que ver con su tema en el ministerio y con el presidente. No es un tema de interferir en otros partidos. Gustavo Petro, presidente, no es un tipo que entregue a las cabezas de sus amigos, y todo el mundo lo conoce. Es un hombre que ha salido siempre a pelearse por sus amigos, a defenderlos. Entonces no sería por una pelea que vaya. Y Dilian Francisca, a pesar de que yo soy contradictorio fuerte de ella en el departamento, somos como el agua del aceite, no creo que se vaya a ir a una reunión con el presidente y decirle, sáqueme tal ministra. No, eso es un cuento que digamos que no pasa. En la política se mueven otros niveles y en otras formas. Y Gustavo Petro ni le entregaría, ni una señora ir a decir, ya vea, usted imagine usted cómo llegar a un político, entrégueme la cabeza de tal ministro. Eso no pasa nunca. María Camila, eso no pasa. Cuando el día que un presidente, Gustavo Petro, Iván Duque, Álvaro Uribe, Gaviria, cualquiera, el día que un presidente le entregue la cabeza de un ministro a un presidente de un partido, ese día entregó la gobernabilidad. No hay nada que hacer. Supongamos que Dilian Francisca, que es una mujer muy hábil, usted sabe, no va a cometer esa torpeza. Un jefe de un partido lo pida. No, pero puede pasar. Dilian Francisca es una mujer, hacia allá iba, y Dilian Francisca es una mujer muy hábil, inteligente, sabe hacer política. Y ella nunca, pues creo yo, nunca se hubiera atrevido a pedirle la cabeza al ministro, porque se arriesga a que le digan que no, y a que le digan eventualmente, sálgase si quiere la coalición, pero yo no le voy a entregar a usted mis empleados. No me consta si la doctora Dilian Francisco pidió, pero digo, puede pasar. No creo que lo haya hecho, y si lo hubiera hecho, el presidente no va a entregar así su gobernabilidad. Uno espera que la permanencia o no de los ministros corresponda a su desempeño. Eso es lo que uno espera como ciudadano, como coalición de gobierno o como oposición. Y vea, de las cosas interesantes de este gobierno eran los 4 pilares que planteaba Gaviria para mejorar la educación subsuperior y la educación básica. Y esos 4 pilares hoy están incrementando las cifras de desempleo en el país porque se atrevió a opinar de otra cosa. Le tengo noticias del exministro Gaviria. Está reunido en este momento con el presidente Petro. Muy bien. ¿No le parece que eso es un ingrediente, adicional para la discusión? ¿Le dice algo esa reunión entre ellos dos después de esa salida inesperada para muchos? El hecho hoy, puntual, político para el país, es que Gaviria no está en el gabinete. Ahora, si recientemente, hace 5 minutos, entró a una reunión, esperemos a ver la reunión. Pues dudo que vengan buenas noticias. Hay que esperar el resultado de ese encuentro, que es por supuesto privado, después de la renuncia de 3, renuncia para algunos, otros se fueron echados, ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro. A propósito de ese tema, Laura Sarabia, que es la jefe de despacho de la Presidencia de la República, dijo que las ministras salientes sí las llamaron, les dijeron que saldrían del cargo y que no se enteraron por las noticias ni tampoco la locución presidencial. Sin embargo, esto fue lo que dijo la ministra, repito, de Cultura, la saliente ministra de Cultura, Patricia Ariza, en la revista Semana. Me llamaron por teléfono y me dijeron que el presidente me mandaba pedir la renuncia. Yo le dije que con mucho gusto, por supuesto, ese es un derecho que tiene el presidente. Lo que no me gustó es la manera como se hizo. Yo llevaba un mes pidiendo una cita con él. Me hubiera encantado que me lo dijera mirándome a los ojos.
Estamos de regreso en Zona Franca hablando del saliente ministro Alejandro Gaviria, que se proclama se define como reformista democrático, defensor de la libertad de expresión, ahora exministro. Doctor Samper, su reflexión final sobre la discusión sobre esta crisis ministerial. Yo creo que esto evidencia un talante democrático de parte del presidente, una coherencia de parte del doctor Alejandro Gaviria, lo reitero, no me cansaré de reiterarlo, y tal vez un llamado para que podamos seguir viendo en escenarios políticos al doctor Alejandro Gaviria, que por supuesto hace parte del Frente Amplio que se está constituyendo. Ojalá, senador y representante, se apruebe esa posibilidad para que los exministros, sin haber renunciado un año antes, como le exige actualmente la Constitución, sino un poco antes, puedan participar en la contienda electoral ahora que se avecina, porque sería fantástico que Alejandro Gaviria participara en la consulta del Frente Amplio para escoger el candidato a la alcaldía de Bogotá. Yo creo que él, después de haber sido picado por el bichito de la política, dijo, le quedó gustando y sospecho que muy seguramente sí. Representante Ocampo, su reflexión final. No, uno que a Petro le dijeron por un programa, la gente votó por unas propuestas, y que Petro no se enreda en ninguna cosa que no sacar las propuestas adelante. Que hay que confiar en el presidente, que siempre está pensando en hacer lo que ha prometido, en hacer lo que ha dicho, y creo que tenemos ministros y ministras buenas, y los cambios que vengan también serán muy buenos. Senador Meisel. En nombre de unas elecciones no se puede hacer lo que el presidente le venga en gana, sobre todo cuando en 6 meses cae su favorabilidad al 48%. Y ese gobierno tan malo como el de Uribe, al que usted se refirió al principio, después de 8 años salió con el 80% de favorabilidad. Ese gobierno tan malo y este gobierno tan bueno, en 6 meses ha bajado en 14 puntos. Como el de Duque. La imagen de favorabilidad. Bueno, no, yo por lo de Duque no respondo. Ah, no. Muchas gracias. Estamos en Zona Franca, ya llegamos al final. Representante Ocampo, un placer tenerlo esta noche y gracias por aceptar la invitación. A ustedes, muchas gracias por la invitación, qué rico estar aquí, qué rico con esos contertulios. Me alegra mucho poder tenerlo, espero que no sea la última vez que lo podamos tener aquí hablando. Usted es el hombre del cannabis, ¿no? Del proyecto del cannabis. Sí, señor. Bueno, espero tenerlo a los doctor Samper. Gracias. Eso nos pone. Eso sí, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, María Camila, por la invitación. Y Alejandro Gaviria, como ministro de Educación, se nos fue sin una propuesta fundamental que le hicimos para que se permitieran zonas de tolerancia para el consumo de cannabis en las universidades públicas. Esperamos que la nueva ministra retome esa iniciativa y claro, María Camila, siempre es muy grato estar aquí. Ojalá la próxima vez sea para conversar sobre cannabis. Seguramente. Senador Meisel, como siempre, un placer tenerlo en Zona Franca. Gracias y aquí estaremos siempre defendiendo al ciudadano, defendiendo con propuestas, con respeto, eso sí también, cualquier cosa que no le convenga a este país, estaremos vigilantes. ¿Cómo? Colombia no puede ser víctima de simplemente el triunfo de unas elecciones. Como esto es de especulaciones, de un poquito de ejercicio político, una de las tesis es que Alejandro Gaviria se convirtió en el chivo expiatorio. Terminaron filtrando la famosa carta con los reparos serios a la reforma a la salud, pero pregúntese usted quién estaba interesado o interesada en que se conociera y en sacar del camino al exministro, hoy exministro de Educación, Alejandro Gaviria. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, que descansen.